la noche con 37 minutos. Este es el momento preciso para que veamos estas imágenes y hablemos sobre ellas. Se han registrado en la frontera. ¿Por qué está decidido usted? Porque yo estaba viendo algo. ¿Por qué está decidido? A ver, usted dice que está viniendo a patrullar. Este es un incidente delicado. ¿Y por qué decimos delicado? Porque hay miembros de la policía y hay miembros de las Fuerzas Armadas implicados. Unos haciendo el control que siempre hacían y otros, ¿qué hacían en frontera? Esa es la pregunta que nos hacíamos nosotros. Pero queremos pasarla directamente a Gonzalo Rodríguez, que es el viceministro de Lucha en contra del Contrabando, que ha vuelto a funciones. Muy buenas noches, bienvenido al Estudio Abierto. Nos volvemos a encontrar. Sí, fue el primer canal. ¿Al que acudió? La primera periodista que me trató tan bien en la vida. Bueno. Para la organización del viceministerio yo le agradezco mucho porque ahí empezó una nueva historia en la lucha contra el contrabando. Una tarea bien difícil, con una serie de incidentes y situaciones. Ha sido difícil su gestión. Sí, ustedes como bien recuerdan, la acción de los contrabandistas siempre ha sido violenta en contra de las Fuerzas Armadas. Tienen los medios en cuanto a comunicaciones, armamento, humanos, porque los que llamamos loros, los que van avisando, están desplegados en kilómetros y kilómetros de la frontera. Entonces sí, manejan muchos medios humanos, materiales y técnicos. Se habló en algún momento de que se tenían diferentes, vamos a decir, carteles, no sé si la palabra es correcta, grupos de contrabandistas que tenían territorializada la frontera. ¿Cierto? ¿No? ¿Qué se llegó a establecer? El año pasado hemos hecho la denuncia correspondiente. Por ejemplo, en la parte central de la frontera con Chile, hay una familia que es, la líder es la famosa Ninfa. Ahora hay dos individuos más que están trabajando con ella, que son los Arévalo. Ya. Son hermanos. Entonces, esta gente es la que va organizando el ingreso en caravanas hacia el interior del territorio en la parte central. Más al sur lo tenemos al famoso Morocco, a Tito Mamani, ¿no? Son familias o clanes familiares que han estado operando y han retornado porque durante las operaciones que tuvimos el 2019, desde julio a octubre más o menos, ellos habían escapado hacia Chile ya, porque estábamos siguiéndolos para detenerlos. ¿Para atraparlos? Sí, se han vuelto a organizar, han vuelto a operar, pero ahora con situaciones más violentas hacia las Fuerzas Armadas. Bueno, ustedes llegaron a armar una suerte de zanjas gigantes para que no pasen estos camiones llevando autos. Era un trabajo donde, no sé, se dedicó mucho tiempo, hasta entiendo que ingenieros participaron. ¿Esto en qué está? Mire, hemos cavado zanjas de kilómetros y kilómetros, claro, de 3 metros de ancho por 4 de profundidad. Hemos trasladado, gracias a Cofadena, que es una empresa de las Fuerzas Armadas, maquinaria pesada ya. Lamentablemente, cuando no hay una supervisión y control allá en el territorio, ellos vuelven a activar porque tienen tantos recursos que abren nuevas rutas. Por ejemplo, en el hito 22, en la frontera con Chile, han abierto casi 15 kilómetros de camino en la serranía. Han roto roca. Han roto roca, pero roca. Para eso necesitan maquinaria pesada, de última generación, claro, tractores, dinamita. A ese extremo llega la cantidad o los medios que tienen los contrabandistas para poder abrir sus rutas hacia nuestro territorio. Claro, pero hablamos de una concentración en la frontera con Chile, sí, pero no es la única frontera por donde hay contrabando. No, pero es la frontera más sensible para el Estado. Ajá. Para nosotros, para Bolivia, de los puertos chilenos hacia nuestro territorio, anualmente mueven más de 4.000 millones de dólares en mercadería de contrabando. Es una cantidad grande
¿Y a quiénes afecta? A nuestros empresarios privados, a nuestros productores, porque entran también alimentos, a los microempresarios que producen ropa, etcétera, etcétera. Entonces nos afectan en la economía. O sea, si hablamos de 4.000 millones de dólares, ¿estamos hablando de contrabando de autos? ¿Qué es lo que más pasa en frontera? ¿Autos? Todo lo que uno se pueda imaginar y lo que producen las potencias económicas del mundo. China produce de todo, desde telas hasta alimentos y bebidas. Vamos a Estados Unidos, también traen la mercadería. Y yo veía una situación, por ejemplo, con mercadería del Brasil. Yo me pregunto por qué meten productos brasileños por la frontera con Chile si nuestra frontera es extensa. Dan la vuelta y meten por este lado. Esa es la pregunta, ¿por qué meten por esta frontera? ¿Vulnerabilidad? ¿Facilidad? Debe ser la facilidad, porque ellos tienen un mercado abierto en Chile. Si vemos, y hemos denunciado en su momento, las transnacionales venden grandes cantidades de productos en Iquique. Claro. Cuando nosotros empezamos a controlar la frontera y llegamos al 60% de control territorial, porque son 869 kilómetros de línea fronteriza, el 60% ya controlamos nosotros. ¿Qué ha pasado? Ha bajado al 50% la venta en estos grandes almacenes. Ajá. Sí, y han empezado a abandonar las transnacionales Iquique. Esos son los test que debemos analizar. ¿Con cuánta gente cuenta usted? Nosotros evitamos hablar de los efectivos porque... Está bien, lo entiendo. A los contrabandistas decirles cuántos tenemos es como darles nuestra forma de operar. ¿Con qué recursos, con qué respaldo se puede hablar? Hablemos de figuras. Nosotros partimos de la convicción de que es una lucha de David contra Goliat, y que ustedes son David y además es un David mermado. Pero el esfuerzo es gigantesco. Sí, mire, nuestro expresidente Evo Morales Ayma en el gobierno nos apoyó con 120 millones para poder equipar a las Fuerzas Armadas en el control de fronteras. De estos 120 millones nosotros construimos y entregamos 25 puestos militares adelantados colocados en puntos estratégicos en la frontera, 19 en Chile y 6 en el Perú. Eso nos ha dado un buen resultado mientras empezó a funcionar, pero los conflictos que hubo en octubre y noviembre ya, en realidad ya no tuvimos más tiempo para poder seguir luchando contra esta amenaza, ¿no? Bueno, ahora usted vuelve al puesto. Sí. ¿Y con qué reporte y qué desafíos? Porque eso vale la pena resaltar. Lo que sí nosotros hemos mantenido durante este tiempo es el sistema de inteligencia, o sea, la información. Si nosotros no tenemos información es como caminar con los ojos vendados, no sabemos dónde vamos a ir. Entonces nosotros hemos ido fortaleciendo este sistema de inteligencia. Es a consecuencia de esto que cuando nos posesionan ya en la tarde tenemos resultados, porque ya nos empezaron a llamar y han empezado a nutrirnos con información de los camiones que ingresaban al país. Es así que a consecuencia de esto, ese día se capturaron 22 vehículos y uno se incineró. 15 y 7. Ropa usada, dijeron. Todo tipo de mercadería. Eso me es impresiona responsabilidad lo que usted describe. Sí. Ahora, mire, para hoy es lo increíble. A consecuencia de la acción de las Fuerzas Armadas hacia la frontera, en este momento al frente de Julo, en el hito 23, existen 12 camiones con mercadería tratando de ingresar al país. Lo que ocurría cuando estábamos alto, no ingresa nadie. Es la consigna y la política de Estado. Y ellos no están ingresando porque ya saben que hemos empezado a controlar la zona. En el sector de Carahuano hay 7 camiones listos para ingresar, pero ya se han enterado que estamos controlando la frontera. Esas son buenas noticias para nosotros. En la frontera con el Perú, el día de hoy se han incautado, comisado camiones ya con papa, cebolla y fruta, a consecuencia de la acción de las Fuerzas Armadas hacia la frontera. Ya tenemos buenas noticias y en poco tiempo, porque ya teníamos una estructura armada. Esto es muy importante y sabe, viceministro, el programa lo ven empresarios, microempresarios, amas de casa.
que tienen por supuesto, el desafío de comprar boliviano. Es muy triste ir al mercado y ver mangas peruanas, papas peruanas, camotes peruanos, tomate peruano, y uno dice, esto está entrando. Da rabia. Da pena, porque uno dice, ¿qué pasa con los productores, no? Sí. ¿Y a quiénes afecta? Al campesino que está labrando la tierra. Claro que sí. Aquel que está poniendo su sudor y sus pequeños centavos para producir papas, cebolla, en los valles de Cochabamba, Santa Cruz, Tarija, Potosí y Sucre. Claro Ellos son los afectados por la irresponsabilidad de algunas personas en el control en la frontera. Ahora, su compromiso ha sido hasta grabado en este programa, y le agradecemos que haya venido acá para contarnos de todo este trabajo que se hace y se tiene que seguir haciendo. Tenemos que seguir trabajando porque el contrabando es una amenaza, ¿Seguro? no solo a la seguridad, sino a la economía del Estado. Por culpa del contrabando muchas empresas han cerrado. ¿Sí? Muchos emprendedores que querían invertir en el país han fracasado, porque un par de zapatos que viene del exterior vale la mitad de lo que ellos gastan en producir, y eso debemos ir trabajando. Claro que sí. Ahora con esto de la pandemia, el juego de la cotización del dólar y más, es muy atractivo hacer contrabando, pero hay compromisos de autoridades que están aquí diciéndonos, no, vamos a cuidar fronteras, y esto es muy valioso. Compremos boliviano, esa es nuestra consigna. Le agradezco mucho que nos acompañe. Muchísimas gracias. Quisiera aprovechar la oportunidad para dar un mensaje de parte de nuestro ministro de Defensa. Dígame. Ha dicho, las Fuerzas Armadas deben trabajar con una visión de patria y con un sentimiento de honestidad. Es la única manera de poder vencer a este flagelo que nos está haciendo tanto daño. Tenemos que ganar. Muchas gracias. A usted, muchas gracias. Bueno, vámonos a pausa. Melody a continuación.